Vamos a continuar con el tema para concluirlo. La clase anterior hicimos ya ejemplos de partes por volumen, porcentaje. Maestro, Mande. no, vamos a hacer el examen ahorita. Es cierto, teníamos el examen hoy, ¿verdad? Mm, mm. No, pues ya no nos daría chance. Son las 11:06. Pues damos clase ahora, no sé, ¿verdad? Y el examen lo hacemos el jueves, lo cambiamos de día, Sí, maestro. ¿verdad? Para que tengan. Perfecto. Sí, disculpen, sí, el día lunes de ayer me sacó de onda, ¿no? Yo estoy pensando que es lunes ahora, pues. Y tengo esa idea de que es lunes y no es lunes, es martes. Entonces déjenme, le cambio aquí. Química inorgánica lo vamos a cambiar para jueves. A la misma hora, son dos clases iguales. Y lo mismo va a pasar con el grupo que sigue ahorita, ¿no? Con el grupo 2, ¿no? Lo voy a mandar al viernes de una vez. Para no, no, pues ya no necesitaría mandarles el examen y todo, y ya se nos va a ir mucho tiempo. Bueno, entonces, vamos a continuar. Maestro, acabo de entrar. ¿Sí? ¿Está lista? ¿Sí? ¿Cómo te apellidas? Gabriela Serrano. Gagiola Serrano. Ok. Profe, yo, Hernández Leiva. Hernández, Leiva, Celeste. Muy bien. Ahí está. Entonces, bien, vamos a continuar. Comentaba, hicimos ya ejemplos de porcentaje en peso, porcentaje en volumen, y ya nos faltaba por ver partes por millón y ya resolver algunos problemitas donde venga implicado todas las formas de calcular la concentración y sobre todo la conversión entre ellas, ¿no? Que es lo que vamos a practicar terminando de analizar cada una de ellas. Ok, pues a ver. Ok. También diferente al otro libro, quiero ver por qué. Y también diferente. No es que no tengo el diagrama y dice el problema con respecto al diagrama. Se me dice que en el diagrama hay más información. No puse el diagrama. Muy bien, vamos a ir al pizarrón entonces. Partes por millón. Se define
como una parte por 1.000.000 de partes. ¿Ok? Así es como se define. Parte por millón. Una parte entre 1.000.000 de partes. ¿Eso qué significa? Lo que les decía la clase anterior. Es como tener una canica roja en 1.000.000 de canicas azules. Es una parte en 1.000.000 de partes. Ahora, para las sustancias, porque al final de cuentas lo tenemos que ubicar en nuestras sustancias. Para las sustancias, 1 miligramo es una parte. Está. Y 1 por 10 a la 6 miligramos es 1.000.000 de partes. Por lo tanto, parte por millón es igual a 1 miligramo entre 1 por 10 a la 6 miligramos. ¿Ya? Si esto es la solución y este es el soluto y esta es la solución, esto es igual a decir 1 miligramo por 1 litro. ¿Qué significa eso? De que podemos sacar concentración en partes por millón de lo que sea, ¿no? Porque, por ejemplo, yo decía una canica. ¿Cuál es la concentración en partes por millón de una canica en 1.000.000 de canicas? Pues una, ¿no? Una parte por millón. Chequen que es por definición de lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cuál es la concentración de una canica roja en 1.000.000 de canicas azules? Ah, si parte por millón es una parte en 1.000.000 de partes, quiere decir que es una parte por millón. Así se expresaría la concentración de esa canica en 1.000.000 de canicas diferentes. Una parte por millón, una parte. Entonces, podemos sacar concentración de parte por millón de lo que sea. La concentración de personas. Una persona en 1.000.000 de personas, pues una parte por millón. ¿Sí? Casas, una casa en 1.000.000 de casas, pues una parte por millón de casas, de personas. Entonces, se aplica para todo. Lo que pasa aquí es que si quiero llevarlo a una solución, tengo que relacionarlo con la composición de la solución. Entonces, un litro de solución, o más bien 1 litro de agua, pues vamos a irnos ahorita con el agua. Son soluciones tan diluidas que la concentración del soluto prácticamente no cambia la densidad. Entonces, en 1 litro de agua, que es también 1 litro de solución, hay 1.000.000 de miligramos de agua. Recuerden que un litro de agua pesa 1 kilo. Y ese kilo tiene 1.000.000 de miligramos. Ah, quiere decir que si yo quiero expresar en partes por millón el soluto en ese litro de agua, es decir, en ese 1.000.000 de miligramos de agua, quiere decir que el soluto también lo tengo que expresar en miligramos. Y si tengo 1.000.000 de miligramos de solución, pues el soluto debe de ser 1 miligramo, para que respetemos la relación de una parte en 1.000.000 de partes. Antes decíamos una canica en 1.000.000 de canicas. También podemos decir para una solución 1 miligramo entre 1.000.000 de miligramos de solución. Y seguimos respetando la misma relación, 1 en 1.000.000. Por eso, para soluciones podemos expresar las partes por millón de esa forma, 1 miligramo entre 1.000.000 de miligramos. Sí, pero recuerden que el volumen, mi solución debe de estar expresado en volumen.
y debe estar expresado en litros. Por lo tanto, hay que convertir ese millón de miligramos a volumen, pues con la densidad, ¿sabemos? Así como lo hicimos en los problemas anteriores que hicimos de concentración, con la densidad. Entonces, si la densidad es de 1 gramo por mililitro, o de 1 kilogramo por litro, o de 1 tonelada por metro cúbico, o de 1 miligramo por mililitro, o sea, la relación es la misma, lo que cambia es el tamaño, ¿no? Entonces, ese 1 millón de miligramos también son 1 millón de mililitros. Y por lo tanto, 1 millón de mililitros son 1 litro. Mientras que 1 millón de miligramos son 1 kilogramo de agua, 1 millón de mililitros es 1 litro de agua. Es lo mismo, pero expresado con peso o con masa. Como la densidad es 1, el volumen es igual a la masa, pues, ¿sí? 1 entre 1. 1 litro entre 1 kilogramo y al revés. Por lo tanto, podemos expresar la concentración en partes por millón para una solución como 1 miligramo por litro de solución. Lo voy a quitar así. Lo voy a poner por litro de solución. ¿Sí? Esa es una parte por millón. ¿Qué significa? Que para encontrar la concentración en partes por millón de un soluto en una solución, la solución prácticamente tiene la densidad del agua, porque son concentraciones tan bajas, a menos que sean concentraciones muy altas y nos diga, calcule las partes por millón, aunque nos den 5,000 partes por millón. Bueno, es más práctico manejar la concentración de ese tamaño en molaridad o en porcentaje en peso, en porcentaje en volumen, que en partes por millón, pero a lo mejor un problema nos lo pide calcular y lo calculamos. Pero se utiliza para concentraciones muy pequeñas. Entonces necesito conocer la masa del soluto en miligramos. Aquí es regla, ¿no? Si lo voy a expresar en partes por millón, es miligramos en el soluto y el volumen de la solución en litro, que sabemos que también representa los mililitros, ¿no? Pero lo vamos a expresar en litros. Ya que tengamos expresado eso, eso es una parte por millón. Si son 2 miligramos, pues van a ser 2 partes por millón. O si son 100 miligramos por litro de solución, son 100 partes por millón. Directamente lo vamos a expresar como lo que es, ¿no? Parte por millón. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de parte por millón para que nos quede, para redondear la aplicación del concepto, ¿no? Hay que recordar de eso. Si no se nos olvida que una parte por millón es una parte en 1 millón de partes, con eso podemos calcular, expresar la parte por millón en lo que sea, ¿no? En cualquier sustancia, en cualquier cosa, en cualquier materia. Ya sabemos que en soluciones es 1 miligramo entre 1 millón de miligramos, o convertido a volumen queda en litro. Es 1 litro, 1 millón de miligramos es 1 litro, con una densidad de 1, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Y dice, en 50 gramos de agua se disuelven 0.5 gramos de nitrato de sodio. Voy a poner el pizarrón. Problema, en 50 mililitros de agua se disuelven 0.5 gramos, más déjenme ver qué es, 0.5 gramos de nitrato de sodio. Nitrato de sodio, calcule la concentración. Bueno, nos pide calcularla de todas formas diferentes. Vamos a calcularla en porcentaje en peso. Y después podemos calcularla en todo lo demás, ¿no? Calcule la concentración en porcentaje en peso. Perdón, en partes por millón. Calcule las partes por millón de la solución.
calcule las partes por millón de la solución. Ok, ahí tenemos nuestro problema. Incluso lo podemos tomar para calcular otras formas de expresar la concentración. Es un sólido. Podemos expresarlo es un soluto sólido. Podemos expresarlo en lo que sean. No necesitamos la densidad. Entonces vamos a calcularlo. Parte por millón. Aquí tengo la ecuación. Es 1 miligramo por litro de solución. Miligramo por litro. ¿Cómo se está preparando esta solución? Es un matracito de 50 mililitros. Y se está adicionando nitrato de sodio, una masa de 0.5 gramos, y se está adicionando 50 mililitros de agua. Esto es lo que así se está preparando la solución. Se agrega el soluto primero, ya sabemos, y luego agregamos el agua hasta la línea de aforo, donde me indica que son exactamente 50 mililitros de solución. Entonces, necesitamos convertir la masa a miligramos y el volumen a litro de solución. Entonces, convertimos .5 gramos de soluto a miligramos. ¿Ok? 0.5 gramos, 1 miligramo, perdón, 1 gramo, tiene 1000 miligramos. Son acá 500. Miligramos de NaNO3 de nitrato de sodio. Y hay que calcular el volumen de la solución. ¿Cómo calculo el volumen de la solución? El volumen de la solución es el volumen del soluto más el volumen del líquido. Y en este caso son 50 mililitros de agua. Y tenemos 0.5 gramos de nitrato. Para poder hacer esta estimación de poder decir cuál es el volumen final, pues es muy fácil. Tengo que sumar el volumen del agua y el volumen del nitrato, pero el volumen del nitrato, pues no lo conocemos realmente. Es muy pequeñito, son 0.5 gramos de nitrato, que necesitaríamos convertir al volumen, meterlo en un cubito así de 1 centímetro cúbico y ver cuánto volumen ocupa el sólido, ¿sí? Que son de 0.5 gramos. Entonces, y como el sólido se solubiliza, nos da una densidad del sólido es una densidad compleja, porque puede ser muy esponjado y puede tener una densidad baja y ocupar mucho volumen, ¿no? Y decir, no, pues le agregué 2 centímetros cúbicos de sustancia. Pues sí, pero la sustancia es muy esponjosa y cuando entró en el agua, pues era bien poquito, ¿no? O puede ser al revés, un sólido que tenga una densidad muy grande, ¿sí? Y es mucha masa que va a pegar en la concentración cuando ocupa un volumen muy pequeño. Entonces es muy relativo. Por lo tanto, aquí vamos a sumar los dos. Como no tenemos la densidad del soluto como para poder saberlo, hacemos la suma de los dos volúmenes, como si el 0.5 fuera agua, o sea, 0.5 mililitros de nitrato de sodio. Es el acercamiento más preciso que podemos hacer en este tipo de situaciones en que tenemos un soluto
y porque me dice que agregó 50 mililitros de agua. Fuera diferente si el problema dijera, se aforó a 50 mililitros de solución. Ahí no hay problema. Tomo 50 mililitros como el volumen de la solución. Pero aquí no. Hacer eso implicaría un pequeño error, pequeño, pero implicaría un pequeño error. Entonces, vamos a sustituir aquí. Si es un sólido, le voy a poner el soluto. Y no conocemos su densidad. Porque no la conocemos. Si nos diera la densidad, lo podemos hacer inmediatamente, ¿no? Pero no conozco la densidad. Y no conocemos nada. Lo consideramos como la densidad del agua. Por lo tanto, el volumen de la solución sería 50 mililitros más 0.5 mililitros. Y esto sería 50.5 mililitros de solución. ¿Ok? Hacemos la suma de los dos solutos. Nos va a dar 50.5 mililitros. No sé el dato más exacto. Podríamos irnos a una tabla de sólidos por allá, buscar alguna tabla de densidades de sólidos. O irnos al frasco, ¿eh? Irnos al frasco del... Estuvimos en el laboratorio. Irnos al frasco del nitrato de sodio y checar su densidad, ahí viene. O meternos ahorita a internet y decir, voy a buscar la densidad de nitrato de sodio. Lo podemos hacer. Incluso lo podemos hacer como de tarea, ¿no? Para ver qué tanto se nos mueve el resultado, ¿no? Y eso sería interesante, ¿no? A ver, bueno, hicimos esta consideración, qué tanto nos afecta en un resultado real. Entonces lo vamos a hacer. Y ahorita para continuar, pues vamos a resolver esto, ¿no? Entonces, si ya tenemos los 50 mililitros, sustituimos. Nos va a quedar que concentración es igual a 500 miligramos de Na2, de NaNO3 entre 0.055 0.55 litro de solución. Bueno, ya sabemos qué solución, ¿no? ¿Sí? Sustituimos en la ecuación. Nada más que aquí hay que recordar una diferencia que hay con las demás concentraciones. Todas las demás concentraciones, por ejemplo, concentración molar, es por el litro de la solución, perdón, por el volumen de la solución expresado en litros. También la normalidad, por el volumen de la solución expresado en litros. ¿Sí? Y ya las otras partes por porcentaje en peso y porcentaje en volumen, pues sabemos que es por cada 100 mililitros de solución. La misma expresión de porcentaje no lo dice, ¿no? Pero las otras dos formas de concentración dice por el volumen de la solución expresado en litros. Quiere decir que puede ser cualquier cantidad de solución. La parte por millón no, porque recuerden que es por cada millón de miligramos, que eso es igual a 1 litro. Por lo tanto, el volumen siempre se expresa por 1 litro de solución. Quiere decir que al final hay que hacer una regla de 3 o hay que hacer un ajuste, ¿no? De expresarlo por 1 litro. Si tenemos esa masa en 0.05 litros, en 1 litro, ¿qué masa tengo? Porque esa la tenemos en 0.0505, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese ajuste.
Que en este caso nos va a lo mismo, ¿no? Es para que recuerden que es por cada litro de solución. ¿9.9, no? No, no puede ser. ¿Es el punto 0,505 entre 500 o por? No, 500 entre punto 0,505. Creo que da 9.901. 9,900, ajá. Sí, ¿verdad? Sí, un número grande. Concentración va a ser igual 9.901 partes por millón. Es grande porque la 0.5 gramos en 50 mililitros es grande, ¿no? Recuerden que siempre andamos buscando cantidades muy pequeñas, pero como ejercicio pues, es adecuado. Muy bien. Estoy buscando aquí. Ok. Le voy a compartir los problemitas para que los anoten. No dictárselos. Muy bien, vamos a hacer el 49. Vamos a empezar a practicar y ya después vamos a empezar a convertir las concentraciones de una forma a otra, ¿no? Con cada problema que vamos haciendo podemos ir convirtiendo concentraciones. Vamos a hacer el 49, ¿sí? El 49 que está aquí. Calcular la normalidad en la reacción de neutralización de la disolución que se tiene de nitrógeno y cuya densidad es 0.910. Ok, correcto. Estoy borrando el pizarrón. Calcule la normalidad en la reacción de neutralización de la disolución. Contiene 24% en masa, es en peso, ¿no? De amoníaco y nos da la densidad. Okay. Es una solución de amoníaco, 24% y 0.91 la densidad. ¿Y qué quiere que calculemos? La normalidad. Bueno, vamos a calcular todas. Vamos a calcular todas. Primero vamos a empezar con normalidad. Normalidad.
suelen ser este tipo de problemitas, suelen ser engañosillos. Engañosillos en cuanto a que luego pareciera que no nos dieran la información necesaria para calcular la normalidad, por ejemplo, en este caso. Pero analizando cómo lo expresa o lo que nos está diciendo, ahí está la información escondidita, ¿no? Suele suceder mucho con este tipo de ejercicios, ¿no? Cuando nos piden una cosa y tal pareciera que nos faltara información. Aquí pareciera que nos faltara información. Pero nos vamos a dar cuenta de que no es así. Hay que analizar la concentración que nos da o la información que nos da el problema, ¿no? Entonces se calcule la normalidad en la reacción de neutralización. Bueno, hay una reacción de neutralización antes. Se debe de haber combinado un ácido y una base. Pues la base es el amoníaco. Y nos dice que la concentración del amoníaco es de 24% en peso o en masa. Y nos da la densidad. Y quiere que calculemos la normalidad. Entonces, ¿ya lo notaron? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a irnos al pizarrón para analizarlo. Ok, ahí está. Entonces tenemos una solución. Viene de una reacción de neutralización, pero nos dice que es amoníaco, 24% en peso o en masa, y nos da la densidad de 0.91 de la solución, ¿no? La densidad de la solución. Nos pide la normalidad. Normalidad es igual a equivalentes entre el volumen de la solución. ¿Verdad? Primero, ¿qué hacemos? Expresamos la concentración que nos pide. Porque es a donde vamos a llegar. Vamos a llegar a expresar una concentración. No, fíjense que este problema no nos dice, se prepara una solución agregando tantos gramos de esto y en tantos mililitros de solución o litros de solución. Calcule la normalidad. Ya hicimos un problemita así, ¿no? Cuando calculamos normalidad. Nos daba la masa y luego calculamos los equivalentes y ya sacábamos la normalidad con el volumen expresado en litros. Aquí no. ¿Qué es la diferencia de este problema? Nos está dando una concentración previa ya. La solución ya fue analizada, pero su concentración está expresada en partes en porcentaje en peso, en pp, o porcentaje en masa. Y nos pide ahora que eso lo conviertamos o lo expresemos como normalidad. Entonces, eso es lo interesante de este problema. Es como les comentaba yo, que en los litros o en los volúmenes de los reactivos ahí en el laboratorio, o muchas veces alguna sustancia ya preparada, nos dice, preparado al 10% en peso. Sí, pero yo necesito una normalidad del 5 normal. ¿Cuánto volumen tomo de esa solución que ya está al 10% en peso? ¿Cuántos mililitros tomo de ahí para agregar y que representen 5 normal? Son dos cosas diferentes, pues. Son dos expresiones de concentración diferentes. Entonces tenemos que hacer el análisis de calcular la masa o el volumen para poder de ahí determinar cuánto voy a tomar y poder tener la concentración que yo quiero. Ese es lo interesante de estos cálculos. No tanto preparar la solución, porque la solución la podemos preparar, ¿no? Preparé una solución, cuánto masa voy a tomar, cuánto volumen voy a tomar, aforado al volumen que yo necesito. Es un proceso muy simple. Esta es la parte interesante. Entonces, hay que analizar primero la concentración a la que voy. Vamos a una normalidad, por lo tanto necesitamos equivalentes entre el volumen de la solución.
Entonces, ni tengo equivalentes, ni tengo volumen de la solución. Lo que tenemos es un porcentaje en peso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora que sigue, expresar la concentración que ya tenemos para de ahí empezar a obtener la información que necesitamos para la normalidad. Entonces, vamos a expresar la concentración que ya conocemos, este 24% en peso. Si nuestra concentración es 24% en peso. Recuerden cómo dijimos que era. Porcentaje en peso es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 100. ¿Verdad? Ese era nuestro porcentaje en peso. Así se expresa la masa del soluto entre la masa de la solución por 100, para que nos quede en porcentaje. Para eliminar el porcentaje, porque sabemos que no podemos hacer cálculos o hacer una operación con algo expresado en porcentaje, siempre se tiene que expresar como fracción, ¿sí? O sea, si ustedes dicen el 10% de 100, pues en la calculadora sí le van a poner 100 por 10 y luego la teclita por ciento, ¿sí? Porque la calculadora así lo hace, ¿no? Así está programada para hacerlo. Pero realmente lo que hacemos es multiplicar 100 por 0.1, dividir el porcentaje entre 100 y luego multiplicar por lo que queremos, por la fracción. Al dividir entre 100 desaparezco una expresión de porcentaje, entonces me va a quedar 10 entre 100, 0.1, 100 por 0.1, 10, es el 10%, ¿sí? Entonces, eso es algo que siempre se tiene que hacer cuando hacemos cálculos químicos, no podemos multiplicar directamente por el porcentaje. Entonces, si dividimos entre 100 para desaparecer el porcentaje, ¿verdad? Entonces, nos va a quedar que concentración es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución. Cuando la masa de la solución son 100 gramos. Entonces, ¿por qué decimos, caramba, ¿y por qué 100 gramos? Porque es un porcentaje. Porque viene de una expresión de porcentaje. Si fuera porcentaje en volumen, nos queda igual, pero por cada 100 mililitros de solución, porque es volumen, no 100 gramos, 100 mililitros. Porque de ahí venimos del 100, ¿no? Por eso cancelamos el 100. Entonces, mi expresión es por cada 100 gramos de solución, para que me pueda dar un porcentaje. Si no, pues nunca me va a dar un porcentaje, ¿no? Todo lo tengo que expresar por 100. ¿Por 100 qué? Pues por 100 mililitros, por 100 gramos. Entonces, esto es muy analítico, ¿no? Ahorita vamos a ver qué se hace directo, ¿no? Por lo tanto, mi concentración es igual a 24% en peso. Entre 100, nos va a quedar 0.24. ¿Qué son? Aquí es donde vienen las unidades. Gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. No sé si tengan alguna duda de eso. O sea, Yo sí, sí, lo sé, porque yo sé que en las unidades. las convertidas unidades, sí. ¿Qué tenemos que tener presente cuando trabajamos con los porcentajes en peso y porcentaje en volumen?
que siempre es por 100 unidades de algo, ¿no? Por eso son porcentajes. Todo lo que es un porcentaje es por 100 unidades de algo, ¿no? 10%, 10%. Fíjense que el mismo nombre lo dice. 24%. Lo que pasa es que luego no analizamos bien las palabras, ¿no? Por ciento. Quiere decir que es 24 por cada 100. ¿Va? De ahí viene. Por eso es 24%. Siempre es por 100 unidades de algo. Entonces, si me está dando 24%, yo elimino el por ciento, el signo de por ciento, dividiendo entre 100. ¿Sí? Para que ya no me quede la expresión de por 100, sino que me quede la fracción. Y me va a quedar punto 24. Y checa que ahí lo único que hicimos fue quitar el signo de por ciento al dividir entre 100. Porque cuando aparece ese por ciento, es porque multiplicamos por 100, como lo dice la expresión, masa de soluto entre masa de solución por 100. Por eso aparece el porcentaje. Ahora, si lo hago al revés, divido entre 100, desaparezco el porcentaje. Pero ahora, ¿qué unidades quedan? Pues ahí fíjate que me dice arriba, en donde dice si nuestra concentración, masa de soluto entre masa de solución. ¿Ok? ¿En qué unidades estamos trabajando? En gramos, ¿no? En gramos, que es la unidad mínima, ¿no? A menos que el problema nos exprese otro tipo de unidad, es la unidad fundamental, gramos. Entonces van a ser gramos de soluto, porque es la masa de soluto, entre la masa de la solución. Y la pregunta aquí es, ¿a chinguao? ¿Y cuál masa de solución? Pues 100 unidades de solución, porque recuerda que es 24%. ¿Por ciento de qué? Pues del total, ¿no? De algo, del total. Ese 24 está en 100 unidades totales, de las cuales 24 son 24 unidades de 100, es la concentración o es la masa de mi soluto. Entonces siempre es por 100, 24%. El resto debe de ser el agua. Quiere decir, fíjate, que si son 100, hay 24 gramos de soluto y 76 gramos de agua, ¿verdad? Porque dice 24%. Quiere decir que 24 de cada 100. Como es una solución, podemos decir que la diferencia es el agua. 24. ¿Ah? Voy a poner aquí 24 gramos de soluto, 76 gramos de agua, 100. 24%. ¿Sí? Quiere decir que el 76, para que sean 100, es el agua de la solución. Por eso es 24 por cada 100. Entonces, cuando expresamos las unidades, ¿cuál es la solución total? Este es el soluto y este es el agua. Esta es la solución. Sí, porque sabemos que la suma del agua más el soluto siempre es la solución, ¿verdad? Entre el volumen de la solución, que es la suma del soluto más el agua. Por lo tanto, siempre el volumen de la solución, en este caso los gramos de solución, siempre son 100. Si fuera porcentaje en volumen, fueran 24 mililitros de soluto, quiere decir que 76 mililitros son el agua, y va a seguir siendo 24%, pero ahora en volumen. Quiere decir que el volumen de la solución es la suma de los dos, 100. Siempre tiene que dar 100 porque es por ciento. Por lo tanto, las unidades siempre son esas. 0.24 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Esos 100 gramos los estamos definiendo, ¿verdad? Del razonamiento del porcentaje. Por cada 100, porque es por ciento. ¿Sí? No sé si quedó más claro eso. Sí quedó claro. Bueno, entonces, Gracias. si esas son mis unidades, que esa es la parte, siempre es la parte más entretenida de esto, cuando venimos de una expresión de porcentaje o de una expresión de concentración, expresado, es lo que yo digo a los muchachos, las muchachas, tienen que definir bien la concentración que les da el problema, exprésenla con sus unidades
y de ahí vamos a trasladarnos hacia la otra concentración. Pero lo más, luego entretenido, lo más que hay que poner mucha atención es en esta parte. Ese 24 en peso, ¿cómo lo expreso con sus unidades? O ese 24% en volumen, o la normalidad, o la molaridad, exprésala con las unidades que tiene para de ahí poder convertir hacia la otra unidad. ¿Ok? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Mañana lo continuamos. Ya expresamos las dos concentraciones hacia donde voy, que son equivalentes por volumen de solución. Ya sabemos que para calcular el equivalente, ¿qué necesito? La masa. Y necesito el peso molecular. Y la masa la tengo que sacar de acá abajo, de la concentración que tiene la sustancia, de 0.24 gramos de soluto. Ahí tenemos la masa, ¿no? Entonces, mañana lo continuamos para llegar a la normalidad. Ok. Bien. Ok, profe. Muy bien. ¿Sale? Y disculpen lo del examen, ¿no? Nos vemos entonces. Bueno, pues creo que nos vemos el día del examen, ¿no? Sí, el jueves. El jueves, correcto. Entonces el viernes continuamos con esto. Ok, profe.